Martín, me das pie para presentar a Sergio Chousa, economista, director de Sarandí, que acaba de anunciar su último informe. Pero lo interesante que me das el pie porque el tractorazo decía que había 170 impuestos. Sergio, ¿estamos pagando 170 impuestos? ¿Vos cómo viste el tractorazo? Julián te Hola, saluda. ¿Cómo estás? buenos días para vos y para todo el equipo. Bueno, a ver, obviamente la cantidad de impuestos que existen es muy distinta de los que tienen un peso significativo sobre la carga efectiva para los sectores productivos y para los consumidores. La estructura tributaria argentina se erige, como en la mayoría de los países del mundo, sobre el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado. Acá tenemos la descentralización de la estructura federal, con lo cual pesa mucho los ingresos brutos. Y si se quiere, por ahí la particularidad que tenemos respecto de otras economías, no todas, porque otros también lo replican, es la del bloque de impuestos al comercio exterior, que en nuestro país pesa también de forma muy significativa. Después, el resto de los otros 160, bueno, digamos, hay algunos que ni siquiera son impuestos, son tasas, son derechos por una contraprestación específica, y otros tienen un monto totalmente marginal, ¿no? Se aplican a alguna actividad específica, pero en algunos casos su recaudación es prácticamente nula. Con lo Viste que, cual, bueno, Viste que el tractorazo, uno de los lemas era esto, y José Luis Esper, el diputado, también toma esta enunciación de los 170 impuestos, tomaba a modo de irónico justo la presentación para vos en la entrevista, pero me quería también ahondar, después voy a retomar sobre el tractorazo para preguntarte tu análisis y tu diagnóstico sobre el efecto que eso tiene, pero quería que me cuentes primero acerca del informe que ustedes presentaron, las proyecciones del 2022, ¿cómo ves el futuro? Porque hay un crecimiento del PBI del 5%, yo lo estuve mirando recién. ¿Cómo ves que eso va a afectar a la sociedad y a la economía de nuestro país? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? ujú. Bueno, a ver, de las proyecciones macro es algo que presentamos todas las semanas, desde el inicio de año. Algunas las fuimos modificando a la luz de la actualización de algunos datos. Por ejemplo, el target en materia inflacionaria ya lo corrimos casi 10 puntos a tono con la aceleración de los últimos días. Y en materia de producción, en materia de actividad, de PBI, no mantenemos el número inicial del 5%. La verdad es que Argentina tiene para este año un arrastre estadístico que genera un piso no menor de entre 3 y 3 puntos y medio. Y la verdad que la economía argentina, mientras vos le metas dólares, mientras vos la alimentes de dólares, funciona, camina. Con lo cual todavía, digamos, si bien hay un mecanismo de administración y puede haber ahí algún cuello de botella específico para abastecerse de insumos a la velocidad que parte de los productores querrían, no están habiendo faltantes significativos ni situaciones que puedan generar alguna rigidez productiva en el corto plazo. Entonces me parece que vamos a tener este año una economía, yo diría, prácticamente partida en dos. Una parte productiva y de empleo que va a seguir mejorando a un ritmo un poco menor al del año pasado, donde fue un rebote muy significativo. Este año vamos a tener una moderación en ese crecimiento, pero crecimiento al fin, con creación de empleo en el margen. Pero por otro lado, la otra mitad de la economía, la socioeconómica, con todavía indicadores que muestran debilidad en el consumo, poder adquisitivo de los salarios que está ahí muy peleado con el avance de los precios, sectores informales que no tienen una estructura tal vez de cobertura a través de paritarias, y entonces dependen mucho de cuánto pueda el Estado transferir a partir de un bono. Entonces, en materia socioeconómica veo ahí el pilar más flojo de este año. Y bueno, todo esto es producto de la aceleración inflacionaria. Sabemos cuáles son las razones de este escenario global que se está dando, que está afectando a todos los países, y más Argentina, que ya estaba previamente en una situación muy delicada. Sergio, buenos días, te habla Juan Martín y gracias por atendernos. Hola. Me gustaría hacerte una consulta
que lleva, implícita una pequeña reflexión. Nosotros, en lo que sería el campo nacional y popular, lo que se está viendo es que la economía, los números macro del año 2021 han sido buenos, por algunos muy buenos, y en general podemos decir que se está ordenando un poco los números, y el análisis que se comparte es, acá se necesita hacer un shock distributivo o un shock de ingresos. La pregunta es si vos coincidís con este análisis, es decir, si vos coincidís con que el talón de Aquiles o el problema que estamos enfrentando se resuelve con un shock de ingresos o algo más distributivo, pero te la planteo un poco más complicada y te la hago más difícil en cuanto a si esta es la alternativa. La duda que se plantea es cómo hacemos para que ese shock o esa distribución o ese ponerle plata en el bolsillo a la gente no se vaya directo a la inflación y en definitiva quede en la nada el efecto y todo vaya por la inflación. No sé si se comprende la pregunta. Sí, desde ya. Bueno, es súper interesante y me parece que es el gran interrogante que va a tener nuestra economía conforme se mantenga el crecimiento, pero vos cuando converses con buena parte de la ciudadanía va a sentir, te va a expresar que todavía no le llegó, ¿no? Es un poco lo que hoy reflejan las encuestas, y uno tiende a pensar que se va a seguir manteniendo esta situación. A ver, dos cosas. Por un lado, cuando uno recuerda lo que fue la experiencia virtuosa de 2003 a 2015, pasó algo similar, en el sentido de que hubo un crecimiento que se sostuvo a lo largo de varios años casi ininterrumpido, pero la reducción de los niveles de pobreza, el aumento del consumo, la mejora socioeconómica general no fue de un día para el otro. No era que en 2005, en 2006, 2007 vos ya tenías una sociedad con un poder de fuego elevado de los salarios. Recién consolidaste ese proceso, te diría, a partir de 2011, ¿no? Después de casi una década de crecimiento ininterrumpido. Entonces, digo, acá vamos recién vamos un primer año de rebote que fue 2021, falta mucho. Y después, por otro lado, sin obviamente caer en una teoría del derrame, donde digamos, bueno, primero es el crecimiento y después, si se puede, derramará algo a la calidad de vida de las personas. También hay que entender que, estamos en un momento en el cual tenés que hacer un trabajo de orfebrería para que cualquier voluntad que tenga un color político para revertir el orden de los factores y que primero jueguen los salarios, primero juegue el consumo y después, si se quiere, apuntalemos el pilar productivo y el crecimiento, no se te vuelva un boomerang, ¿no? Y eso es un trabajo de orfebrería, porque si fuera solamente fruto de la voluntad política, bueno, sería muy fácil. Entonces, medidas como la que hemos visto en estos años, ¿no? Algún bono, alguna suerte de política expansiva desde el punto de vista fiscal, donde vos trates de movilizar el consumo. Bueno, tenés que ser muy delicado y tener fortaleza en la macro para que eso automáticamente de un día para el otro no decante en mayores precios. Yo creo que ahí hay que evaluar mucho el timing, ¿no? Hay que evaluar mucho un criterio de oportunidad sobre el momento en el cual se da esa puja distributiva, entendiendo que la carrera entre el precio y salarios va a estar siempre, pero en algún momento tal vez podés darle un envión parcial para que por un momento, aunque sea por unos meses, juegue primero los salarios y después, bueno, se irá traspasando a precios. Pero es un trabajo muy delicado, ¿no? Fíjate, la última semana hemos visto nuevamente una aceleración en los dólares paralelos y claro, y eso uno no puede desvincularlo con algún fenómeno de cobertura, algún fenómeno ya de intento de apropiación de los sectores concentrados que dicen, bueno, van a haber más pesos en la calle, preventivamente empezamos a
a correr el valor del dólar y que eso se vaya a precio. Sergio, nos quedamos sin tiempo, la verdad que nos encantaría seguir profundizando, así que te vamos a volver a llamar en el programa para tenerte un poco más largo y tendido, más al inicio del programa, así podemos explayar, porque me parece que ahí está el talón de Aquiles, como mencionaban tanto Juan como vos, y el trabajo de orfebrería que el gobierno debe hacer, y entonces me parece que para desandarlo y para que esto no sea joda y podamos hablar en profundidad, vamos a necesitar más tiempo con vos. Te agradecemos por este tiempo y muchas gracias. Obviamente son todos temas profundos, así que estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Sergio. Así pasaba el economista Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí. Se nos quedó sin tiempo el programa.